Hola, buenos días a todos. Espero que estéis disfrutando de la jornada, por lo menos tanto como yo. Mi nombre es Sergio Navarro, como decía. Al final nosotros tenemos una plataforma de inversión inmobiliaria de la que ahora hablaremos un poquito más tarde, pero el objetivo es sobre todo poner sobre la mesa cómo construir un patrimonio inmobiliario según la etapa de la vida en la que nos encontremos. Para mí, invertir en inmobiliario siempre ha sido súper atractivo por lo fundamentales que han comentado ante los compañeros, y formas de construir un patrimonio inmobiliario hay muchas, pero sobre todo antes de comenzar con la ponencia como tal, me gustaría que tú entendieseis un concepto muy clave, que es el ciclo vital financiero. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Durante nuestras vidas, la principal fuente de ingresos proviene de nuestra nómina, es decir, de nuestras capacidades físicas y mentales, es decir, de nuestro capital humano. Sin embargo, conforme va avanzando nuestra edad, esas capacidades, tanto físicas como mentales, van decreciendo y se hace necesario sustituir esas capacidades, es decir, ese patrimonio proveniente del capital humano, por un patrimonio proveniente de nuestro patrimonio productivo. Es decir, que si durante nuestras vidas vamos acumulando activos productivos, cuando lleguemos a una edad más avanzada, pues podemos gozar de una mayor tranquilidad, libertad financiera, pero sobre todo de un mayor confort. Formas de crear patrimonio inmobiliario o patrimonio productivo hay muchas, pero yo os vengo a hablar de inmobiliario, que es pues mi favorita. Normalmente al inversor tradicional siempre se le ha dicho que la única forma de invertir en inmuebles es comprar un inmueble para alquilarlo y posteriormente venderlo. Pero como podéis imaginar, esto es una idea bastante simple o vaga, ya que dependerá de muchísimos factores, como por ejemplo la edad, nuestra capacidad de ahorro, nuestro patrimonio, pero sobre todo de nuestro plan de vida, es decir, cuáles son nuestros objetivos como inversores. Ya que no es lo mismo una persona, por ejemplo, de 30 años, que lo que quiere es rotar el capital, crecer muy rápido. ¿Por qué? Porque todavía tiene un poco de margen para equivocarse, porque si se equivoca, pues lo puede rectificar durante los años, que una persona a lo mejor de 60 años que lo único que quiere es preservar lo que ya ha ganado durante toda su vida, dejar un legado a su familia y combatir a la inflación o ganarle en un punto, 2 puntos, pues sería suficiente. Entonces, como decía, para crear un patrimonio inmobiliario existen dos estrategias principales: la rotación y la patrimonialización. La rotación me permite acelerar el crecimiento de capital, muy importante, según la etapa en la que nos encontremos, y la patrimonialización me permite ya consolidar esa riqueza y protegerla. La rotación es un poco más el olvidado, porque la patrimonialización todos sabemos lo que es, pero básicamente la rotación consiste en invertir en inmuebles de ciclos cortos, ¿vale? Normalmente inferiores a 12 meses, donde la entrada y la salida está muy bien definida. Algunos ejemplos, pues el clásico, el house flipping: comprar un inmueble, reformarlo y venderlo. Financiar una operación inmobiliaria a corto plazo a un tercero. Yo, de hecho, en la rotación de capital suelo dividirlo en dos tipologías o dos subgrupos: la activa y la pasiva. La activa, yo lo que hago es hacer de gestor y tengo la propiedad del inmueble y, por lo tanto, tengo que estar ahí en el barro. Y la pasiva es, oye, voy a delegar esto a un profesional porque a lo mejor yo no tengo los conocimientos o la experiencia, o incluso puedo participar con una fracción de la inversión, sin tener que poner todo el capital, por tanto ya es accesible desde el primer momento. Hacer un cambio de uso local comercio a una vivienda, invertir un edificio en reposicionamiento y resolver algún problema jurídico urbanístico, terminar un WIP y vender las unidades, o, por ejemplo, pues comprar un inmueble ocupado, desocuparlo y venderlo, o desocuparlo, reformarlo y venderlo, ¿vale? Como veis, pues operaciones de corto plazo. Las ventajas: rentabilidades de doble dígito, o por lo menos deberíamos exigir rentabilidades de doble dígito porque estoy asumiendo un poco más de riesgo. Mayor velocidad de crecimiento, ya que me permite dar muchas vueltas al dinero y, por lo tanto, crecer mucho más rápido mi patrimonio gracias a ese doble dígito, y además me permite también reinvertir y aprovecharme del interés compuesto. Me permite acumular capital de una forma relativamente rápida en poco tiempo y, sobre todo, uno que más me gusta es que me permite tener más flexibilidad para adaptarme al ciclo inmobiliario. La inversión inmobiliaria tiene un trilema, como cualquier inversión, donde tenemos riesgo, rentabilidad y liquidez. Peca de liquidez, ya que el binomio rentabilidad-riesgo es muy bueno, pero eso también produce, entre comillas, un beneficio: es que el mercado se comporte de una forma más lenta y nos permita reaccionar. Si no estamos pillados en una operación a 4 o 5 años, porque estoy en una operación de rotación, pues eso me permite adaptarme mejor al ciclo. Pero también tiene algunas desventajas. Depende mucho de los plazos de entrada y salida, exige una muy buena selección de proyectos, ya que si nos equivocamos los márgenes pueden caer bruscamente. No requiere o no nos da esas rentas estables y recurrentes que sí que me daría, por ejemplo, la inversión alquiler.
Suele haber un mayor riesgo operativo. A la parte del riesgo inmobiliario le metemos el riesgo operativo, por tanto, es muy importante ver quién está gestionando esa operación y si lo hacemos nosotros mismos, pues tener los conocimientos. Requiere disciplina y dedicar bastante tiempo, ya que es más un modelo de negocio con inversión, y requiere, como digo, tener conocimientos. En cuanto a la patrimonialización, pues aquí básicamente consiste en acumular activos más a largo plazo que nos generen rentas recurrentes, ¿vale? Pues lo típico, comprar cualquier tipo de activo y ponerlo en alquiler. Las ventajas: uso de apalancamiento más sencillo, ya que el banco suele entender mejor este tipo de operaciones, genera rentas periódicas, me protege muy bien contra la inflación, tiene un menor riesgo que otro tipo de inversiones a costa de una menor rentabilidad y se comporta mucho mejor a ciclos inmobiliarios, ¿vale? Por ejemplo, en la crisis de 2008 los precios de venta caían un 40%, sin embargo los alquileres no caían un 40%, ¿vale? Esta es la ventaja. La desventaja, para mí la más importante, que el crecimiento suele ser más lento si no la combinamos con otras, la rentabilidad depende mucho de otros factores como la gestión. Luego tenemos una mayor exposición, que esta para mí la peor, a regulaciones y mercado, ya que estamos en el mercado pues, anclados a largo plazo, ya sabemos hoy en día la política como la tenemos. Y luego concentramos el riesgo de la cartera, ya que si es difícil comprar una propiedad para patrimonializar, imaginemos 2, 3 o 4, ¿no? Tenemos esa poca capacidad de diversificación. En cualquier caso, la mejor estrategia no es elegir una u otra, sino una estrategia híbrida, que es lo que hacemos yo y muchos de mis inversores. Lo que hacemos es rotar capital para tener lo antes posible el dinero para la entrada y después ya compramos el inmueble. En cualquier caso, un inversor que comience a invertir en el sector inmobiliario va a pasar por estas fases que voy a comentar ahora. Simplemente es identificar en qué fase nos encontramos y aplicar esa estrategia si encaja con vosotros. La primera fase es la fase de acumulación, que responde a la pregunta ¿cómo hago crecer mi capital cuando todavía no tengo suficiente dinero para comprar una vivienda, ¿no? Aunque sea para la entrada? Aquí yo recomiendo 100% rotar capital, porque a lo mejor tenemos 10.000, 20.000, 30.000 euros y lo que quiero es conseguir cuanto antes esa entrada, ¿vale? O incluso a lo mejor no sé lo que va a pasar los próximos años, porque no tengo clara mi vida, no sé si me voy a ir a otra ciudad, no sé si voy a cambiar de trabajo y no quiero patrimonializar y poner ese capital ahí bloqueado durante unos años, ¿vale? La segunda fase sería la de consolidación, que hago cuando ya tengo capital suficiente para empezar a patrimonializar. Cuando ya tengo dinero suficiente por la entrada, yo no recomiendo poner toda la entrada, sino tener una parte en un colchón, ¿vale? Por si surgen imprevistos, y otra parte para no apagar ese motor de crecimiento, es decir, otra parte la dejaría rotando, ¿vale? Aquí la meta, como digo, es acelerar ese crecimiento para empezar a patrimonializar cuanto antes. La tercera fase es la de equilibrio, y esta para mí es la más importante. Aquí ya son inversores que tienen 2 o 3 inmuebles alquilados, ya tienen un ingreso recurrente, y si lo hace bien en este momento, muy fácil los próximos años tener un patrimonio inmobiliario ya considerable. Entonces, lo que recomiendo aquí es que tanto el ahorro como las rentas que me generan esos alquileres los pongamos en inmuebles de rotación de capital para que vayan generando ese crecimiento de una forma muy rápida y cuando ya tengo suficiente dinero para la entrada, pues compro otro piso y voy acumulando así activos en cartera. Aquí la rotación no responde tanto o no es la estrategia principal, es más una estrategia técnica y sirve muy bien para generar liquidez, acelerar la siguiente entrada, diversificar y seguir creciendo, ya que me permite tener exposición a otro tipo de productos, mercados o monedas. Y por último, la fase de madurez, que al final lo que hace es protegerme y estabilizarme. Es decir, un inversor que ya haya generado un patrimonio inmobiliario busca tener esas rentas recurrentes y no seguir pensando en cuál va a ser el siguiente proyecto a corto plazo para invertir. Ya no quiere arriesgar su patrimonio. Por tanto, aquí la prioridad es rentas, incluso la prioridad puede ser también reducir algo de deuda. Yo no recomiendo endeudarnos más de un 50% de nuestro patrimonio. Y también muchos inversores, una estrategia ya más avanzada, cuando ya tienen, por ejemplo, todo el ratio de endeudamiento al máximo, pues lo pueden utilizar para seguir creciendo en el mercado inmobiliario y seguir teniendo exposición. O, por ejemplo, una estrategia muy chula, que ya esto es más a nivel avanzado, es mucha gente que tiene fondos, por ejemplo, monetarios, los pignora, con esa pignoración pide un préstamo tipo bullet, que lo tenemos que devolver a 3 años y nos genera un tipo de interés al 3%, y con ese capital, obviamente, que me da el banco no lo voy a poner en patrimonio, lo voy a rotar. Pues durante esos 3 años lo roto en 4 o 5 operaciones, le saco otro 40% y a los 3 años devuelvo el capital, ¿vale? Y aquí os estaréis preguntando, bueno, ¿y cómo hago yo como inversor para invertir en activos de rotación de capital sin ser gestor, promotor o reformista? Y es aquí donde entra Domoblock, que básicamente pues somos una palanca para poder estructurar carteras de inversión y crecimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es encapsular a través de la tecnología
toda la gestión para que el inversor simplemente ponga el capital e invierta desde solamente 200 euros en proyectos inmobiliarios, diversificando su capital sin tener que preocuparse de ninguna gestión y pudiendo diversificar en diferentes ciudades y estrategias de creación, ¿no?, de patrimonio. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que cuando el inversor entra en este tipo de actividades, como decía antes, se considera más un negocio, ya que tiene una gestión constante, gestión de licencias, de reformas, asunción de riesgos operativos, tiene que tener una capacidad comercial y de negociación, y con Domobloc pues lo que hacemos es que toda esta gestión, como digo antes, sea 100% pasiva, que al final cualquier inversor que se precie pues es lo que debería buscar, porque al final lo que buscamos hoy todos es tener tiempo de calidad. Tenemos diferentes tipos de proyectos, hot flipping, midi flipping, incluso ahora vamos a entrar en proyectos de obra nueva. Operamos en diferentes mercados, ¿vale?, tanto en Zaragoza como Castellón, como Alicante, como Madrid y próximamente también Sevilla, Murcia y en extranjero en Miami. Y hemos ayudado hasta ahora a más de 3.500 inversores, financiando y gestionando más de 48 millones de euros, levantando capital para más de 63 proyectos y cerrando el ciclo completo de 35. ¿Vale? Al final, como digo, buscamos ciclos de inversión y desinversión muy cortos, entre 8 y 12 meses. Pero, sobre todo, lo importante de esta ponencia no es tanto la parte de Domobloc, ¿no?, porque al final Domobloc es una herramienta más, sino lo importante es qué hago con mi dinero dependiendo del momento de la vida en el que se encuentre. Muchas gracias.